¿Qué tal? Bienvenido a Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes. Está usted en Rompeviento, televisión por internet. Vamos a hablar de este tema del petróleo, del que nos dijo el señor Enrique Peña Nieto que la gallina de los huevos de oro se estaba secando, y de ahí el aumento a las gasolinas. Esto verdaderamente sorprendió a muchísimos y nos dimos a la tarea de investigar, bueno, pues quién se llevó la gallina de los huevos de oro, quién fue el que empezó a retorcerle verdaderamente el pescuezo a esta gallina, cuando México era uno de los 10 países que contaban con la mayor producción de todo el mundo, por ahí de los años 80, 70, 80, y que hoy, de acuerdo con el señor Enrique Peña Nieto, nos dijo el pasado 12 de enero que a partir de la disminución de Cantarell, este gran yacimiento que se encontró en la zona de Campeche, que la gran disminución de estar produciendo 2,000 millones de barriles de petróleo diarios, eso nos llevaba a que la gallina de los huevos de oro se esté acabando. Dice que se la acabaron. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar quién fue el que se la acabó, ¿sí? Y vámonos a un pequeño video de lo que dijo el señor Peña Nieto el pasado jueves 12, cuando ha estado, ya sabe usted que desde el inicio de año ha estado hablando él de pactos, de apoyar a la economía de los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque el golpe que nos dio este incremento de poco más entre el 18 y el 20% a las gasolinas, tanto de la Magna, la Premium y el diésel, nos ha estado afectando a todos. Y entonces el gobierno de Peña Nieto, de manera benévola, pues ha estado presentando pactos para ayudar a la ciudadanía, y uno de los últimos programas que anunció fue el pasado jueves 12, y ahí fue donde nos habló de esta gallina de los huevos de oro que se está secando. Vamos con el video, por favor. Hemos disminuido nuestra plataforma de producción. Sí, es cierto. Hoy producimos menos petróleo que antes. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2,200,000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200,000. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiamos muchas cosas. Y cuando el precio de del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Decían que alguien, me compartía con alguien, no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. Y estamos reponiendo precisamente esa capacidad de producción a través de la producción de explotación de otros yacimientos. Bueno, él hablaba de 200,000, por supuesto se equivocó, aquí sí el señor Enrique Peña Nieto, porque la producción de Cantarell en las épocas de jauja fue de 3 millones de barriles por día de crudo. Y mire, le voy a explicar cómo fue que empezó este deterioro que se generó básicamente desde que llegó los gobiernos neoliberales. Estamos hablando, por supuesto, desde la llegada del señor Miguel de la Madrid en el año 82, pero no fue sino hasta el 86 cuando intentó él empezar con este cambio en la petrolera. Pero realmente quien afectó a Pemex, y debo decir aquí que no fue exactamente para decir o la intención de hacer estos cambios para beneficiarse, porque ahí sí no contamos con pruebas, pero en el sexenio del señor Carlos Salinas de Gortari empezó todo un cambio en Pemex, y hay un grupo que se llama, es una consultora estadounidense que se llama McKinsey, con I, McKinsey. Esta consultora norteamericana, que nació por ahí de los años 60, se ha dedicado a reestructurar las grandes empresas de los estados, ¿sí? Y el objetivo es que el estado deje de ser quien domina estas empresas, que pasen a formar básicamente de un nuevo esquema de negocios, donde lo importante es el recurso que ingresa, no el objetivo que tienen las empresas estatales de los distintos países, que es primero a
a abonar a la buena economía de sus ciudadanos y utilizar para el bien común las empresas del Estado. Bueno, pues McKinsey, el señor Carlos Salinas de Gortari, pidió un informe, ni siquiera se licitó, se entregó por adjudicación directa en Petróleos Mexicanos un contrato a esta consultoría para que ella hiciera un nuevo esquema, replanteara todo lo que tiene que ver con Pemex, y lo que propuso fue muy interesante porque de ahí es donde surgen las 4 filiales en las que se divide finalmente Pemex, que es Pemex Exploración y Producción, Pemex Petroquímica Básica, Pemex Gas, Pemex Refinación. Y lo que hace este señor Carlos Salinas de Gortari es llamar a todos sus principales directivos de Pemex, ¿sí? En este caso estaba el señor Francisco Rojas Gutiérrez, al frente de Pemex, y le dice, bueno, tenemos esta propuesta del señor McKinsey, vamos a echándola a andar, pero en ese momento Pemex era una unidad. Pemex no se vendía a sí misma, Hacienda no le cobraba impuestos a Pemex, por lo tanto no había una ordeña de esta famosa gallina de los huevos de oro que se fue secando, ¿no? Porque Pemex, todas estas 4 filiales que propuso McKinsey que se dividiera, formaban parte de la empresa, de la paraestatal. Y le pide a Francisco Rojas que haga este análisis de ver cómo se puede llevar a cabo esta propuesta del señor McKinsey. Al frente de la subgerencia de comercialización estaba el ingeniero Jiménez Espriu. El ingeniero Jiménez Espriu nos comentaba recientemente que hubo una reunión y también estuvo el señor David Ibarra, un gran economista. Él fue secretario de Hacienda con el señor José López Portillo, gente muy nacionalista, ¿no? Y lo que hacen ahí es discutir la propuesta de McKinsey y dicen no se puede, porque este despacho de consultores lo que está proponiendo es que, por ejemplo, Pemex Exploración, en la que se dividiría, recuerda que eso apenas es una propuesta, se dividiría y le diría, yo saco el crudo, se lo voy a vender a Pemex Refinación, ¿sí?, a precios internacionales. Eso le daba totalmente al traste a toda la economía de Pemex. Y además, Hacienda le iba a cobrar impuestos a Pemex Refinación, a Pemex Exploración y al propio corporativo de Pemex. Esto, por supuesto, minaba las finanzas de la propia petrolera. Entonces, deciden no hacerle caso a McKinsey y le dicen al entonces presidente de la República, señor, esto no va, va en contra de todos los bienes de la nación, va en contra de por lo que está el propio país saliendo adelante. Y ahí se queda. Salinas de Gortari no pretende hacer mayores presiones para que esto se ponga en práctica. Y justamente, mire, hoy que el señor Enrique Peña Nieto va a ir esta semana justamente con el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, a hablar del Tratado de Libre Comercio porque Estados Unidos está pensando en renegociarlo, en aquella época, entre el año 1990 y 1992, se estaba apenas discutiendo el TLC. Y justamente fueron estos mismos personajes, el señor David Ibarra, Francisco Rojas y el licenciado Jiménez Espriu, quienes formaron un equipo de trabajo, ¿sí? Y ellos eran los que estuvieron defendiendo en el TLC el petróleo e hicieron una reserva para que no formara parte del TLC. Recuerde usted que Estados Unidos desde un principio quería que se incluyera en el Tratado de Libre Comercio el poder explotar y comercializar los hidrocarburos de México, pero ellos se pusieron firmes. Curiosamente, el señor Carlos Salinas de Gortari les hizo caso y quedó fuera del TLC Pemex y todo lo que tiene que ver con el petróleo. Sin embargo, tuvimos una gran tragedia en México en el año de 1992, que fue una explosión en Guadalajara. Las cifras no son precisas de cuántos muertos, algunos hablan de 700. Por lo pronto sí hubo en ese tiempo 800 heridos y más de 1000 personas que se quedaron sin casa. Fue en una zona habitacional.
esta explosión provocó que todas las miradas se pusieran en contra de Pemex porque se dijo que Pemex había generado esa explosión por una acumulación de gas en los ductos que van por el subsuelo, ¿sí? Y que eso había generado la explosión. Entonces, finalmente nos relataba el ingeniero Jiménez Espriu que esa fue la decisión que tomó el señor Carlos Salinas de Gortari. Fue una decisión política de decir, se está buscando a alguien para que pague los platos rotos de la explosión de Guadalajara, entonces vamos a dividir a Pemex, la vamos a hacer más productiva, más segura, y de ahí es que se divide. Ahí empieza realmente la ordeña de la gallina de los huevos de oro. Y luego vendría, por supuesto, el presidente de la República, el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien con Adrián Layuz, que está al frente de Pemex, lo que hace es autorizar que se inyecte nitrógeno a Cantarell. Recuerde usted, Cantarell era el gran yacimiento de México. En los 70s, 80s se habló del gran boom del milagro mexicano, ¿sí? Pero Cantarell, bueno, tenía una producción de 3 millones de barriles por día de crudo. ¿Sí? Eso implicaba, por supuesto, muchísimo trabajo y lo que quería el gobierno mexicano era mayor rapidez, que se pudiera explotar más rápido el crudo, extraerlo, y para ello inyecta nitrógeno. Ningún país del mundo, ¿sí?, inyecta nitrógeno a sus pozos por 2 razones. Primero, lo contamina, por lo tanto, el crudo que se saca tiene una menor densidad, tiene una menor calidad. Ya sabe usted, hay crudos pesados, crudos ligeros. En México utilizamos una mezcla para poder hacer las gasolinas. Entre más pesados son, menos sirven para hacer gasolinas más ecológicas, ¿sí? Entonces, lo contamina, y 2, seca más rápido el pozo. Ahí fue la segunda parte en que se empezó a secar la gallina de los huevos de oro. Y no tiene nada que ver con los mexicanos, tiene que ver con los expresidentes de México, que son quienes han llevado al traste la gran petrolera de México. Nos vamos a ir un pequeño corte, vamos a seguir en el siguiente segmento viendo cómo los presidentes de México han sido quienes han saqueado la petrolera, y gracias a ese saqueo es que hoy estamos pagando gasolinas sumamente elevadas, y gracias a ello hay manifestaciones en todo el país, y por supuesto habrá más, porque recuerde, a inicios de febrero viene el segundo gasolinazo. Regresamos. Bueno, lo que hizo el señor Ernesto Zedillo Ponce de León fue centrarse básicamente en la parte eléctrica, ¿sí?, y en autorizar la inyección de nitrógeno a Cantarell, como ya lo habíamos explicado. Pero se hicieron modificaciones a la ley en el año entre 95 y 1997 empezaron los cambios a la ley del servicio eléctrico, ¿sí?, y ahí se permitió la entrada de la iniciativa privada para que pudiera generar electricidad, y cambiaron varios sistemas de generación de energía eléctrica. Eso fue la parte eléctrica y la parte de Cantarell. Sin embargo, aunque se autorizó lo del nitrógeno, no empezó a inyectarse. Esto vendría finalmente en el siguiente sexenio. El siguiente sexenio, cuando empieza la presunta transición a la democracia en México con la llegada del señor Vicente Fox, del PAN a la presidencia, bueno, tuvimos ahí otro serio problema, porque Fox se dio cuenta de que Pemex tenía una gran plataforma marina
Marina. Pemex tenía los mejores buzos, los mejores investigadores, los mejores técnicos, ¿sí? Y lo que hizo fue desmantelar toda la plataforma. Había una entrada y salida, un tráfico impresionante en los litorales mexicanos, en todo lo que tiene que ver con la plataforma marina, todo lo de Pemex, ¿sí? El señor Vicente Fox se da cuenta de esto, o no sabemos también si su esposa Marta Sagún, porque los beneficiados finalmente fueron los hijos de la señora Marta, el señor Manuel Viviresca Sagún. Y lo que hicieron fue acabar con la plataforma y contrataron a una tercera empresa llamada Oceanografía, una empresa que no tenía barcos, ¿sí?, pero fungía como intermediaria. Esta empresa contrataba barcos o los rentaba, ya fuera Noruega, Estados Unidos, grandes plataformas que llegaron a costar, francamente, cantidades estratosféricas. Estamos hablando de $500,000 por día de una plataforma, ¿sí? Bueno, lo que hace el señor Fox es también darse cuenta que hay unos grandes excedentes petroleros. ¿Qué son los excedentes? Recuerde usted que la Cámara de Diputados fija un precio del barril de crudo, la venta de barril. Nosotros vendemos barriles de crudo, entonces lo fija, haga de cuenta, lo fija en $45, ¿ok? Pero durante el sexenio de Vicente Fox, los precios del petróleo se fueron a la alza. Esto implica que en lugar de tú vender el barril a $45, lo estabas vendiendo entre $70, $80. La diferencia entre esos 45 que autorizó la Cámara de Diputados y a lo que se vendió efectivamente es el llamado excedente petrolero. Bueno, pues entonces se da cuenta Vicente Fox de esto, ¿sí? Y también se apropian de los excedentes petroleros. Es decir, no es que se los hayan llevado a su casa, no, pero tienen, haga de cuenta usted, como una gran caja chica que no formaba parte del presupuesto ni los impuestos que se cobran aquí en nuestro país. Lo que hicieron los hijos de Marta Sagún con la empresa fue verdaderamente un abuso, haber acabado con toda la plataforma marítima, ¿sí?, de Pemex, donde quienes salieron ganando fueron, por supuesto, los hijos de Marta. Se ha documentado en varios libros, en varias investigaciones periodísticas, que ellos cobraban un recurso. Esto siguió todavía en el sexenio del señor Felipe Calderón, que entonces... bueno, antes de eso, le había dicho lo de la inyección de nitrógeno. Bueno, con Vicente Fox efectivamente ya se empieza a inyectar nitrógeno y ahí es donde se empiezan a secar los pozos de Cantarell. Llegamos a la época del señor Felipe Calderón Hinojosa. Les vamos a pasar un breve video donde nos habla del famoso tesorito que teníamos por descubrir, ¿sí? Esto era en aguas someras. ¿Por qué empieza a decir esto el señor Felipe Calderón? Porque ya se estaba secando Cantarell por la inyección de nitrógeno, que él lo continuó, pero además, como se dio cuenta de estos grandes excedentes que venía arrastrando ya el señor Vicente Fox, entonces lo que hizo fue crear una cosa que se llama PMI Internacional. PMI es una comercializadora que formaba parte de Pemex como esta parte integral. De hecho, estuvo el señor Jiménez Espriu, el ingeniero del que hablamos al principio, estuvo al frente y ellos vendían a precios de precios mexicanos, a pesos mexicanos, no vendían a precios internacionales, pero nos explicaba él que esta fue creada como una agencia para vender crudo a diversos países del mundo. En la época de Salinas teníamos PMI Internacional en Estados Unidos, en Japón y una en Europa. Cuando llega el señor Felipe Calderón y se da cuenta de todos estos grandes excedentes que estaban entrando y no estaban presupuestados, ¿sí?, entonces PMI Internacional, que ya había sido dividida de Pemex, ¿sí?, ordena que se creen en diversas partes del mundo otros filiales de PMI. PMI en la actualidad tiene poco más de 40 filiales. Luxemburgo, España. En España hay una PMI España que a su vez tiene como otras 10 más filiales, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Vendían el crudo,
¿sí? El crudo entraba a PMI Internacional y PMI Internacional lo mandaba a un fideicomiso a paraísos fiscales. Es hora de que hoy no sabemos dónde está ese dinero de los grandes excedentes que entraron por la venta de crudo en el sexenio de Vicente Fox y en el sexenio de Felipe Calderón. Todo este dinero forma parte de lo que estuvieron succionándole a la gallina de los huevos de oro. Tenemos el video, vamos a pasarlo brevísimo, y vamos a cerrar, por supuesto, con el señor Enrique Peña Nieto. Vamos al video, por favor. Me complace compartirles otro importante anuncio. Para México, Pemex ha realizado el primer gran descubrimiento de un sistema petrolero en aguas profundas del Golfo de México. En efecto, las perforaciones realizadas por la plataforma Bicentenario, una de las grandes plataformas de aguas profundas que entraron a operar para Pemex en esta administración, en las perforaciones realizadas en el Pozo Trión 1, confirmaron el potencial de yacimientos en la provincia llamada Salina de Bravo, dentro del proyecto Área Perdido. Este pozo tiene una profundidad, un tirante de agua que será de 2.500 metros, 2.500 metros de tirante de agua, más probablemente otro tanto debajo del lecho marino, 2.500 de tirante de agua y otro tanto del lecho marino. Se ubica a 180 kilómetros al oriente de la costa de Tamaulipas y a 39 kilómetros al sur del límite marítimo internacional con Estados Unidos. Gracias a este nuevo descubrimiento, Pemex espera certificar nuevas reservas 3P, que pueden alcanzar de 250 a 400 millones de barriles de crudo, probablemente más. Me complace. Bueno, este es el gran tesorito al cual hizo referencia el señor Felipe Calderón, ya sabe, entonces él estaba mandando los grandes excedentes a PMI Internacional y de PMI a fideicomisos en paraísos fiscales. Pero además es muy importante ver aquí en el caso de Felipe Calderón, recuerde usted que él fue a finales del sexenio de Vicente Fox, él fue secretario de Energía. Cuando él fue secretario de Energía, promovió, autorizó y firmó los llamados contratos de servicios múltiples. ¿Qué es esto? Son todo lo que estaba permitido, todavía no se privatizaba al 100% Pemex, estaba permitido que algunas empresas internacionales, empresas extranjeras prestaran servicios a Pemex. ¿Qué tipo de servicios? Transporte de los trabajadores, ya ve que duran hasta un mes en aguas, en mar adentro, la renta de algunos barcos, todo lo que no tuviera que ver con la exploración y extracción de los hidrocarburos, ¿sí? Eso eran los llamados contratos de servicios múltiples. Esos contratos, el primero que los empezó a promover y a firmar fue Felipe Calderón cuando fue secretario de Energía en la administración de Vicente Fox. ¿Y quiénes fueron las principales internacionales que recibieron estos contratos de servicios múltiples? Repsol, esta empresa española. Además de todo este dinero que fue a parar a los fideicomisos por los excedentes, lo que descubrió Felipe Calderón fue grandes negocios en materia de todo lo que tiene que ver con el gas. Entonces dijo, a ver, nuestro sistema eléctrico lo que utiliza es el combustóleo. ¿Qué es el combustóleo? El combustóleo es lo que se quema en una refinería. Por ejemplo, Pemex Refinación recibe el crudo de Pemex Exploración y lo procesa para hacer gasolina. Lo que queda es el combustóleo. Ese combustóleo, a su vez, se utilizaba para crear la energía y se vendía a la Comisión Federal de Electricidad. Era todo un programa redondo. ¿Qué es lo que decide Felipe Calderón? En su sexenio dice, vamos a cambiar el sistema eléctrico y entonces en lugar de utilizar combustóleo para generar electricidad, vamos a utilizar gas. Pero resulta que México, ¿sí?, a pesar de que tiene gas, no lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque no tiene regasificadoras, es decir, el gas se sigue quemando. Cuando se extrae el crudo, ¿sí?, de los pozos, se está generando gas.
y ese gas se está quemando. Son millones y millones de dólares que se están quemando en el aire porque México no ha construido regasificadoras para poder llevar el gas. Entonces, si no teníamos regasificadoras, fue un absurdo lo que hizo Felipe Calderón de haber cambiado el sistema de producción de energía eléctrica de combustóleo a gas. Pero como necesitaba gas, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Contrató a Pemex, a Repsol, y le dio un contrato millonario, ¿sí?, para que Repsol trajera el gas de Perú. En Perú hay grandes yacimientos de gas y Repsol tiene la exclusividad para comercializar el gas. Entonces, Felipe Calderón le da el contrato a Repsol, Repsol trae todo el gas de Perú y ese gas es utilizado para generar la electricidad. Aquí el gran problema es que se vendió el gas por parte de Repsol a México a los precios más caros a nivel internacional cuando no había necesidad. Entonces la pregunta es, ¿quién fue el que mató o empezó a ahorcar a la gallina de los huevos de oro? Con este cambio, ¿sí?, hubo un gran problema, pero además Felipe Calderón se dio cuenta que era más fácil vender crudo, ¿sí?, porque tenías dinero fresco, que producir gasolina. Recuerde, 3 millones de barriles diarios se extraen de petróleo. La mitad, en los años 90 todavía, estaba como regla. 50% es para la producción mexicana, la necesidad. Si México no necesita más de gasolina, más del 50% de crudo, entonces no se va a poder vender al extranjero ni un barril más. Es decir, primero se abastecía el mercado nacional. Cuando llega todo este grupo de tecnócratas, lo que hacen es, entonces, me sale más barato vender, ¿sí?, y comprar gasolina en el extranjero. Esa es la razón por la cual nuestras refinerías, que son 6, no han recibido mantenimiento, están en el abandono, no tienen inversión y están únicamente al 45% de su capacidad. ¿Por qué? Porque el 65% del crudo se vende al extranjero. ¿Y qué tipo de crudo se vende? Se vende el crudo mejor, el más ligero y con el cual se pueden producir mejores gasolinas. La gasolina que nosotros consumimos es parte del crudo, del peorcito, del malito, que se manda a Estados Unidos, se procesa allá, se regresa a México, se hace una mezcla mexicana y sale el tipo de gasolinas que tenemos. Por eso es que finalmente, entre lo que producen las refinerías de México y lo que se trae de gasolina de Estados Unidos, es que se abastece nuestro mercado. Hoy está diciendo el señor Enrique Peña Nieto, es que los precios de gasolina están sumamente caros, entonces como traemos la gasolina del extranjero, pues tenemos que dar la gasolina cara. Falso. El problema es que se ha vendido la mayor cantidad de crudo al extranjero porque es dinero fresco que finalmente fue a parar a los fideicomisos, ¿sí? Y toda esa gasolina, todo ese crudo que nosotros necesitamos para producir la gasolina que requerimos en México, nos está haciendo, al no tenerla, que nuestras refinerías estén al 45%. Entonces, nuevamente yo vuelvo a preguntar, ¿quién es el que estranguló a la pobre gallina de los huevos de oro? Pero mire, una empresa que todavía tiene una producción actual de 2 millones de barriles diarios de crudo, no está moribunda. Lo que se tiene que hacer es darle toda una gran trato de terapia para volver a reavivarla. Y bueno, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe, estuvo usted en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Jesús Cervantes y nos vemos la próxima semana.